En la magnífica Westworld, Dolores Abernathy repite durante las 3 temporadas, incluso en el último episodio de la tercera. Algunos ven la fealdad de este mundo. Yo prefiero ver la belleza. Soy Jorge León y esto es Bildung. Hoy vamos a hablar de lo bello. ¿Qué es lo bello? De acuerdo al diccionario de filosofía, lo bello es una categoría estética. Cuando nosotros hablamos de lo bello, hablamos de la categoría con la cual nosotros valoramos los fenómenos de afuera, los fenómenos de la realidad, las obras de arte, lo que produce un placer estético en nosotros. Y eso se traduce en unas formas objetivas, unas formas sensoriales. Se traduce en esas formas objetivos sensoriales que son capaces de liberar y dar plenitud a las fuerzas creadoras del hombre, a las fuerzas cognitivas. Esto sucede en cada una de las esferas de nuestra vida. Allí está presente esa categoría que nosotros denominamos como lo bello. Para Kant, para Hegel y para Platón, lo bello entonces era una propiedad del espíritu de la conciencia, objetiva o subjetivamente. Ellos miraban lo bello como esa capacidad, como esa propiedad que tiene la conciencia o que tiene el espíritu de asimilar eso. Kant lo decía de una manera casi que objetiva, Hegel por el contrario lo miraba de una forma subjetiva. Para Platón también la belleza tenía cierto grado de objetividad. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, volvámonos un poco. Si lo bello es una categoría estética, Chernyshevsky dice en el mismo diccionario de filosofía que lo bello se define como vida, como plenitud, plenitud de la manifestación de la vida. Es una definición hermosa, porque lo bello está en la vida misma. ¿Qué es lo bello entonces? Lo bello es aquello que se encuentra en las obras de arte, dice el mismo diccionario, en las imágenes artísticas. Y lo bello está emparentado con un concepto del que hablamos desde el principio, con el concepto de la estética. La estética viene del griego aiesthetique, que significa sensación o percepción, y de aiesthesis, que es sensación o sensibilidad. De ahí entonces que antes de llamarse clases de artística, las clases que se veían en los colegios relacionadas con esta materia se llamaban educación estética, porque lo que hacía un buen maestro de esta materia era educar al alumno en la sensibilidad, en las sensaciones, en la manera de percibir. La estética entonces es el discurso de la filosofía sobre la esencia y la percepción de lo bello. Y a eso le añadimos otra categoría, que se denomina juicio estético. Esa capacidad que nosotros tenemos para hablar sobre una cosa, para valorarla, a eso le denominamos juicio. Si le añadimos la categoría estética, es decir, un juicio de valoración sobre nuestra capacidad de percibir y de sensación y la manera como relacionamos nuestras sensaciones, Marina Silenzi dice que el juicio estético se da cuando la representación es referida mediante la imaginación al sujeto individual y al sentimiento de placer o dolor generado por dicha representación.
Si lo ponemos en estos términos, el fenómeno externo a mí, los fenómenos de la naturaleza, el fenómeno con el que día a día yo me relaciono, va a producir una sensación de dolor o de placer. Esa sensación de dolor y de placer, que después es categorizada por nosotros a través de un juicio, a través de una estructura lógica de pensamiento expresada en unas palabras, es a lo que nosotros vamos a denominar juicio estético. Para Kant, lo bello tiene una particularidad. Lo bello satisface un deseo desinteresado. El objeto bello no tiene un propósito específico. Los juicios que nosotros, los juicios estéticos, los juicios que hacemos sobre la belleza, no dependen del individuo y de la subjetividad, son universales. Para Kant algo es bello porque nosotros lo podemos entender, porque nacemos con unas categorías que al enfrentarse con el objeto suscitan una serie de sensaciones, suscitan una serie de intuiciones en el sujeto que es capaz de reconocer eso, pero no porque satisfagan los deseos individuales de ese sujeto. Miremoslo concretamente. La belleza a la que se refiere Kant es representada en algo particular, pero se adecúa a esas estructuras de pensamiento con las que nosotros nacemos. Si no se adecúa, entonces es porque el objeto no es bello. Algo pasa que no lo podemos distinguir. Algo pasa con ese objeto. Esta obra muy famosa es Campo de Trigo con cuervos, de Vincent van Gogh de 1890. Miren la particularidad y el manejo que hace Van Gogh de los colores. Van Gogh logra combinar rojos, los superpone sobre los verdes, los amarillos con los rojos, para tener ahí unas combinaciones terracotas, y sus pinceladas son gruesas. Hay una especie ahí de empaste, es una pintura muy gruesa. Incluso algunas de estas pinturas, como las que tienen el Museo de Arte Moderno de Nueva York, muchas veces las tienen que bajar en la noche, porque como el óleo es una pintura viva, pues precisamente para que no se vaya a regar, es decir, para que el óleo no se vaya a derramar sobre la pintura misma. Devolvámonos un poco, ahorita que estábamos hablando de lo que era lo bello para Kant, y miremos esta obra de Miguel Ángel, que es un fresco que está sobre la Capilla Sistina. Si ustedes miran con detenimiento, hay una particularidad en la creación de Miguel Ángel. Es un fresco del 1511, una obra que está pintada directamente sobre la cúpula de la Capilla Sistina y muestra cómo el hombre tiene las mismas proporciones de Dios. No es que Miguel Ángel esté igualando al hombre a Dios, con Dios, perdón, sino que ya estábamos en pleno Renacimiento, ya habíamos dejado casi un siglo atrás la Edad Media, y lo que está mostrando Miguel Ángel con una pintura de corte religioso instalada en uno de los centros más importantes del mundo católico es que el hombre está a la misma altura de Dios, es decir, que es tan importante como Él. Dicho de otra manera, que el conocimiento de las cosas del hombre es tan importante como el conocimiento de las cosas de Dios. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de René Descartes rompe con esa tradición escolástica en la cual se situaba al hombre como un elemento más de los que había que conocer en la naturaleza? René Descartes inaugura la modernidad porque él pone al hombre como el centro del conocimiento. Él es quien dicta las leyes de lo que se debe conocer. Entonces, algo más o menos parecido vemos en esa pintura de Miguel Ángel. Miguel Ángel le da al hombre las mismas proporciones que tiene Dios, precisamente para mostrar que el hombre era tan importante como el conocimiento de las cosas divinas. En ningún momento lo está poniendo por encima, pero sí lo pone con las mismas proporciones. Para Platón, siguiendo en esa misma línea de Kant, en la cual nos instalamos, en la cual la belleza es algo universal, es algo objetiva y no totalmente subjetiva, aunque Kant combina la subjetividad con la objetividad,
Para Platón, entonces, la belleza tiene una realidad objetiva, independientemente de las opiniones. Para Kant, la belleza no dependía de la subjetividad, aunque necesita del sujeto para poder saber qué es bello, pero para Platón la belleza tiene una realidad totalmente objetiva. La belleza es independiente de las opiniones y de los sentimientos del hombre. Esta pintura, ese fragmento de la pintura maravilloso que ustedes ven arriba, se llama La impresión del sol naciente de Claude Monet, y es toda la pintura precursora del puntillismo. Si ustedes miran con detenimiento, lo que hace Monet es dar pinceladas, pequeñas pinceladas para formar el entorno, pequeñas pinceladas para recrear una escena. Al principio, cuando los impresionistas salen, son muy criticados, sobre todo en los salones de arte, porque la pintura antes de ellos era una pintura de estudio, era una pintura casi que de retratos, era una pintura estática, y esta gente se va a pintar el mundo como es. El movimiento se llama impresionismo por este cuadro, la impresión del sol naciente, y lo que hacen los impresionistas es capturar la luz en cualquier momento del día, mostrar que un paisaje, unas personas no son iguales a las 2, a las 3 o a las 4 de la tarde, porque maravillosamente la luz se descompone en diferentes tonalidades de acuerdo a la radiación solar. Y también estaban interesados en pintar el mundo exterior, el mundo como ocurría afuera de los estudios. Continuemos. Lo bello, entonces, se conecta con el deseo, se conecta con aquello que nosotros no poseemos, dice Platón, pero que quisiéramos tener. Por eso para Platón lo bello es erótica. Y se puede apreciar en esta pintura de Salvador Dalí, que se llama Muchacha en la ventana. Lo bello se conecta con el deseo es eros, es amor, y el deseo es la aspiración a algo que no se tiene, pero cuya falta se siente. El planteamiento de Platón es muy interesante. El planteamiento de Platón responde entonces a esa dualidad de los dos mundos, a la dualidad del mundo sensible en el que nos encontramos y el mundo inteligible, el mundo de las ideas, al mundo al cual accedemos a través de la razón, a través del pensamiento. Entonces, ¿yo por qué sé que algo me falta? Porque lo siento, porque estoy en el mundo sensible y cada vez más quiero aspirar a eso bello. Digámoslo de otra manera. Para Platón, las ideas están en nosotros, las ideas de lo bello, de lo bueno, de lo verdadero, porque nacimos con ella. Para Platón son innatas. Entonces Platón recurre a la figura de dos mundos y dice, nosotros teníamos esas ideas, las teníamos desde que nos encontramos en el mundo de las ideas. Figura el mito de las almas, lo concibe, se apoya en el mejor, concibe el mito de las almas en el que las almas todas estaban en el topos Uranus, en lo más alto que se podía encontrar, pero como había tantas, perdieron las alas, que era con lo que se mantenían elevadas, y caen a la tierra. ¿En dónde caen? Caen a un cuerpo. Y cuando caen a ese cuerpo, como tienen que satisfacer las necesidades del cuerpo, las necesidades de la comida, las necesidades fisiológicas, las necesidades sexuales, se olvidan de las ideas más importantes, de las ideas que rigen al mundo. Eso lo cuenta Platón, de la idea de lo bello, de la idea de lo bueno, de la idea de lo justo. Se olvidan de eso, pero de vez en cuando el cuerpo no demanda tanto, cuando son capaces de pensar con tranquilidad, se acuerdan por allá de que esas ideas ellas la conocieron. Entonces quieren aspirar a eso. Por eso para Platón lo bello tiene una realidad objetiva. Por eso para Platón nosotros siempre buscamos lo bello y no lo feo, porque eso nació con nosotros, porque eso está en nosotros, y eso no depende de lo que yo considere que es bello o que no. David Hume, por el contrario, se aparta de las ideas de Kant y de las ideas de Platón. Para Hume, lo bello
Para Hume lo bello está en la norma del gusto. Es decir, un mismo objeto puede suscitar distintos sentimientos en distintos individuos y en consecuencia, que a uno le parezca bello lo que a otro le parece feo. Es complicado, claro, es complicado porque en ese orden de ideas podríamos decir entonces que cualquier cosa es bella. Y eso no es así. O podríamos decir entonces que todos son artistas. O podríamos decir que todos los tipos de música se acercan a esa idea de lo bello. Es algo discutible, pero lo que dice Hume no es que esto sea relativo, sino que la idea del gusto, la norma del gusto, depende también de lo que nos suscite ese objeto. Entonces, por eso para algunos las cosas van a ser bellas y para otros no. Pero reitero, sigue siendo una idea complicada porque si la reducimos a este plano, entonces cualquiera que cante, cualquiera que sube un disco a Spotify, cualquiera que tenga no sé cuántos millones de seguidores, es artista. Y es discutible desde las otras esferas o desde las otras posturas que acabamos de ver. Sin embargo, Hume, que no es simplista en esta afirmación, empieza a mostrar cómo la norma del gusto es algo en lo cual se debe ir educando. Entonces, ¿qué pasa? Para Hume, el juicio del gusto viene de la experiencia. Recuerden que para Platón el gusto es algo que viene a través de la razón, porque nacemos con ella, y para Kant, necesita la combinación de las dos esferas, de lo razonable y de la experiencia. Y Hume elabora una teoría de la belleza y del gusto de carácter netamente subjetivista, en la cual lo bello es lo agradable y lo feo es lo desagradable. Esa norma del gusto debe ser educada. Y miremos entonces qué sigue diciendo Hume, porque hasta ahí nos quedaríamos que todo es relativo y que si a mí la música popular me parece fea, entonces eso no puede ser bello. Pero si a usted le parece encantador y le suscita una cantidad de sentimientos, para usted un artista como Arely Senao o como Pipe Bueno es la quinta esencia de la música. Para David Hume entonces tienen un valor superior a aquellas obras que a lo largo de la historia han sido consideradas más valiosas por los observadores cualificados. Esto podría ser difícil también, porque entonces entramos en la eterna discusión de quiénes son los observadores cualificados que nos dicen qué es bello y qué no. Pero Hume, para salvar esa discusión de que lo feo para mí es lo que no me da placer y lo bello es por el contrario lo que sí me suscita un sentimiento de placer, para salvar entonces esta discusión, Hume dice que la norma del gusto entonces tiene un valor superior sobre todo en aquellas obras que han sido consideradas a lo largo de la historia como bellas. Es otra discusión, pero no la vamos a tener aquí. Y es entonces decir cuáles obras han sido consideradas como bellas y quiénes tienen la capacidad estética, o mejor dicho, quiénes son los peritos, quiénes son los expertos que podemos decir que tienen toda la apropiación estética para decirnos qué es bello y qué no, que es una discusión que está vigente. Sin embargo, Hume dice que se necesita, o sea, que así lo bello, para mí sea lo que me produce placer, uno sí se debe volver un observador cualificado. Yo no tengo que esperar a que me digan qué es bello y qué no, pero para eso entonces tengo que empezar a cultivarlo. Y Hume muestra cómo hay unas pautas para volverse un observador cualificado. Entonces, en primer lugar, Hume propone la delicadeza, detectar las diferentes cualidades de un objeto, valorar el ritmo, el color, la armonía. Por eso les decía, pues hombre, la música nos puede suscitar muchos sentimientos, pero yo tengo que entrar a valorar ahí ciertas cosas para llamar a eso, pues, arte, o para llamar a eso, mejor en los términos de esta clase, bello, y diferenciarlos con exactitud. En una discusión como el reggaetón no vamos a discutir si es muy simplista o no es simplista, si está performando el español, es decir, si le está dando nuevas palabras, porque ya lo sabemos. Pero por ejemplo, cuando tenemos frente a nosotros una canción de reggaetón, nosotros sí podemos distinguir el ritmo,
podemos distinguir ciertas armonías y podemos descubrir que en el ritmo y las armonías son demasiado básicas, se repiten con facilidad, a veces se repite lo mismo, y no le estoy haciendo aquí una crítica de valor diciendo si esto es bueno o es malo, simplemente lo que estoy diciendo es si nos queremos volver observadores cualificados, tenemos que empezar a distinguir ese tipo de características. Esta obra maravillosa, esta serie de Matisse, que es una serie del año 1952, son los desnudos en azul, se ven a la etapa cuando Matisse ya no podía, por su edad y por las enfermedades que aparecen en la vejez, sostener el pincel. Matisse, desesperado porque ya no podía crear, coge unas tijeras, coge unos papeles y empieza a recordar. Y empieza a recortar siluetas. Y esas siluetas en la gran mayoría de veces le salen de un solo tirón. Entonces, con esas siluetas, con lo que hay en su cabeza, que se dedicó toda la vida a pensar, Matisse en sus últimas etapas, con una técnica que es de papel recortado sobre papel blanco, se dedica entonces a crear esta serie maravillosa de obras, no son pinturas, esta serie maravillosa de pinturas que no son valiosas porque Matisse ya no podía pintar, son valiosas porque este genio, con unas tijeras, nos está mostrando algo que puede ser sacado perfectamente del pincel de otro artista. Estas son las damas en azul de Matisse. Entonces, Hume, volviendo a Hume, propone una práctica, un trato frecuente con lo bello, para poder nosotros distinguir qué es bello y qué no. Puede que algo nos dé placer en un momento determinado, pero cuando somos constantes con las prácticas de lo bello, cuando somos constantes cuando somos constantes en el trato frecuente con lo que es bello, de esta manera vamos a distinguir un poco más qué es bello y qué no, o qué puede ser bello para nosotros y qué no. Por eso la norma del gusto para Hume no es simplemente lo que me produzca placer o no, sino la manera en cómo yo me voy cultivando para saber eso qué tanto placer me está produciendo, o la manera en la que yo me cultivo para conocer otros registros artísticos y empezar a distinguir si eso me produce placer o no, y lo puedo llamar bello o no lo puedo llamar bello. Finalmente, hay dos características con las que Hume dice que nos volvemos observadores cualificados, y es ausentarse de prejuicios, enfrentarse a una obra, escuchar otro tipo de música. Ustedes encuentran una emisora de música especializada aquí en Medellín, o los que están en otros lados pues la pueden sintonizar por internet, que es Latina Stereo, y es una emisora especializada en salsa. Enfrentarnos a otro tipo de registros, enfrentarnos a otro tipo de música, hace que nosotros descubramos otras sonoridades y empecemos a distinguir una música más elaborada. Si uno empieza a pasar las frecuencias por el dial de las emisoras de acá de Medellín, se encuentra con una emisora absolutamente maravillosa que es Cámara FM, y en Cámara FM existen programas súper especializados desde la música rock hasta la música de vanguardia, pasando por el jazz. Enfrentarse a ese tipo de músicas, como lo propone Hume, sin prejuicios, ir a un museo y dejarse llevar, empezar a descubrir, entonces hace que nosotros nos abstraigamos y empecemos a contemplar el objeto. Y lo último entonces es tener un buen sentido, y consiste en la capacidad de percibir la obra a valorar en su conjunto, poniendo en relación las partes y descubriendo el sentido global de la misma. Yo no me puedo quedar diciendo, no, es que eso no lo entendí, o qué carajada es esa, sino que la obra la tengo que tratar de valorar en su conjunto. En esa maravillosa obra de Gustav Klimt, concebida entre el 1907 y 1908, que se denomina El beso, más que la figuración de un beso, ustedes pueden ver ahí un hombre y una mujer, es todo el simbolismo que hay en ese manto que los cubre, en esa capa, donde prácticamente está mostrando que son solo dos. Matisse incluso, si ustedes miran la obra original o miran registros fotográficos en internet, se pueden dar cuenta que hay unos destellos,
unos destellos luminosos, y es porque Matisse inserta aplicaciones de estaño y de oro en esta obra, precisamente para darle más relevancia a lo que está mostrando. La obra ya deja de ser figurativa, es decir, nos deja de mostrar lo que está pasando y se interna en el simbolismo del amor mismo, en el simbolismo de la pareja, en el simbolismo de la contemplación, en la dulzura y en el éxtasis que producen precisamente un beso. Lo mismo podríamos decir en esta obra de Kandinsky. De lo que menos se ocupa Kandinsky es de que su obra sea figurativa. Esta es una obra de arte abstracto, podríamos reconocer tal vez allí algunas figuras, pero es lo que menos le importa. Ustedes pueden mirar la explosión maravillosa de color que tiene la obra, ustedes pueden mirar la recreación absoluta de unos objetos que para nosotros, que nosotros no tenemos de ellos referencia en el mundo exterior, pero son objetos que existen, y existen ahí en la pintura, y existen porque poseemos, como decía Kant, unas categorías de pensamiento con las cuales nosotros nos enfrentamos a la obra, con las cuales nosotros conocemos el objeto una y otra vez, una y otra vez. En estas pinturas abstractas, ustedes dirán, pero bueno, entonces cualquier cosa es arte. No, es que no es cualquier cosa, no son unas pinceladas puestas al azar, hay un propósito en ellas, y no tenemos a Kandinsky para que nos diga cuál es el propósito, pero sí hay una realidad, y es mostrar que el arte, para ser arte, no tiene que figurar la realidad, no tiene que representarla. Aquí hay otro modelo de representación y es un modelo válido. Continuemos entonces con esa gran obra que se escribe también en esa línea del abstracto, que es de Piet Mondrian. Piet Mondrian es una obra conocida para ustedes, es una obra en la que ustedes traen algunos registros en la vida cotidiana. Si ustedes miran con detenimiento, hay tres colores que predominan, que son el amarillo, el azul y el rojo, porque esos son los colores con los que Mondrian decía que estaba la armonía del universo. Está el blanco, que es la ausencia total del color, atravesado por unas líneas negras. El negro para Mondrian es la totalidad del color. Entonces están los dos no colores, el blanco y el negro. Hay una ausencia de la geometría circular. Kandinsky evita a toda costa la circularidad, porque Kandinsky cree que en esas figuras rectangulares, en esas figuras geométricas, se encuentra la perfección del universo. Kandinsky entonces en 1908 se interesa por un movimiento teosófico. Es un movimiento entonces en el que se creía que era posible lograr un conocimiento de la naturaleza sin recurriendo a otros, o sea, yendo más allá de otros medios que sean simplemente los medios empíricos. Y mucho del trabajo de Mondrian entonces se inspiró en esa búsqueda de otro conocimiento que trascendiera la experiencia. Cuando Mondrian se dedica a la abstracción, cuando Mondrian se dedica a esos planos geométricos que les estaba mostrando ahorita, los colores entonces elementales que aparecen allí, el rojo, el azul y el amarillo, eliminan y con ellos las líneas que los cortan van eliminando cualquier curva y en general todo lo que es formal. Ya que, como aparecía en Kandinsky, Mondrian expresó que el arte no debe ser figurativo, que no se debe implicar en la reproducción de objetos aparentemente reales, sino que el arte debe indagar en lo absoluto. Mondrian se va a unas formas demasiado simples, a unas formas escuetas, para demostrar que, en últimas, si descubrimos eso que puede trascender a los sentidos, decía Mondrian, ya no vamos a necesitar del arte para explicar qué es el mundo. Hay algo particular en estas representaciones de Mondrian, y es que la influencia que tiene Mondrian después en la arquitectura, en la moda, en el diseño es impresionante. Lo que hace Mondrian es revolucionar todo el siglo XX, y con un concepto totalmente futurista,
revolucionar incluso la arquitectura como la conocemos hoy. Era tanta su obsesión por lo perfecto, por las líneas bien puestas, por los colores elementales, que hay una anécdota que dice que incluso él prohibió el color verde en su casa. ¿Se acuerdan cuando veíamos el campo de trigo con cuervos? Esos rojos, esos terracotas, pues aquí están mucho más exagerados. Esta pintura, que es del 1893, pertenece al movimiento del expresionismo, tiene una gran influencia sobre el cine expresionista, y Edvard Munch con El Grito, que para muchos refleja desespero, para otros angustia, no solamente la expresión del personaje, sino todo lo que hay alrededor, para otros locura, empieza a exagerar esos sentimientos, esas sensaciones que nos producen los objetos, las empieza a mostrar ahí. ¿Se acuerdan que la estética tiene que ver con las sensaciones? Pues Edvard Munch las expresa acá, las expresa de manera exagerada. Esos colores que vemos ahí, esas mezclas de naranja, de rojo, de amarillo, con el negro, con el azul, no nos están proporcionando precisamente paz. En estudios recientes algunos dicen que esta no es una expresión de angustia ni de dolor, sino que esta es una expresión de asombro. Yo pues particularmente sí difiero mucho de esto, pero bueno, son posiciones dentro de la crítica del arte. Tenemos La Noche Estrellada de Vincent van Gogh. Si ustedes miran con detenimiento, aunque ahí la pintura está velada por el banner de la diapositiva, pero aquí hay un ciprés que está tocando las estrellas. Aquí sí podemos ver más ese empaste que hace Van Gogh, es decir, esa pincelada sobre pincelada sobre pincelada. Esta es una obra de 1935 que ustedes encuentran en el MoMA de Nueva York. Algunos dicen incluso que estas obras, no sé si diariamente, pero unas veces a la semana tienen que ser descolgadas para que la pintura no empiece a salirse, a colgar como si fuera plastilina, por la cantidad de capas que tiene y porque el óleo es una pintura viva. Hay una particularidad entonces, les decía, con la pintura. Aquí en la imagen velada se ve un templo, simplemente pues porque aquí está el banner de la diapositiva que nos tapa esto. Aquí hay un templo, pero lo que se levanta es el ciprés, y el ciprés es en realidad lo que está tocando el cielo y las estrellas. Esa pintura se le encarga a Van Gogh para una feria internacional, y Van Gogh ya en pleno siglo XX está mostrando cómo la ciencia es la que descubre el mundo, no las posiciones religiosas, no las posiciones espirituales, sino es la ciencia la que descubre el mundo. Que pinte un ciprés no es gratuito. El ciprés es considerado en los ámbitos científicos como el árbol de la ciencia. Entonces es el ciprés el que se levanta más alto que la torre que se ve acá, que la torre en forma de aguja, que la torre de la iglesia, y es el ciprés el que está dando cuenta del conocimiento. Van Gogh está mostrando entonces cómo el arte no es una cosa menor, y cómo es la ciencia la que ya empieza a dar cuenta del mundo, la ciencia la que hace siglos está dando cuenta del mundo, y la ciencia la que en ese momento en la que se pintó esta noche estrellada, en la que se le pidió a Van Gogh que la hiciera para esta feria internacional, era la ciencia en la que se tenía depositadas todas las esperanzas para que nos explicara el mundo como es. Incluso en estas épocas se podría decir que tenemos cifradas, con lo que nos está pasando, todas nuestras esperanzas en que la ciencia aclare y explique el mundo con las vicisitudes y con los problemas que tenemos, como los del confinamiento precisamente. Nos vemos en una próxima oportunidad.